La Iglesia Pentecostal Betel de las Asambleas de Dios presenta su programa Alfa y Omega, confrontando los retos del siglo, con un mensaje de esperanza, salvación y redención para tu vida. Cuando estés pasando por momentos críticos, donde no encuentres la solución, Cristo es la única respuesta. A continuación, Alfa y Omega, con la reverenda Porfiria Rodríguez. Y cuando nosotros danzamos y cantamos y adoramos, Él está recibiendo la oración porque Él está aquí. Por eso cuando lo adoramos, tenemos que adorarlo en verdad y en espíritu. Y cuando nosotros nos regocijamos adorando al Señor, Él también, amén, se regocija y dice, mira cómo mis hijos están contentos. Mira cómo mis hijos me están adorando, los voy a bendecir. Y Dios los va a bendecir a través de su palabra. Busquemos en el Salmo 81, versículo 11 al 16. Gloria a Dios. Padre, te adoramos y te damos gracias, papá, porque en tu infinita misericordia nos permites que te digamos Padre. Gracias porque en medio de tanta gente, nosotros a esta hora podemos adorar tu nombre. Por este privilegio tan grande que tú nos has dado de adorar tu nombre. Glorifícate de una manera poderosa en nuestros medios, pero también, Señor, a través del internet. Que tu palabra llegue a los corazones, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos, sino que tu palabra vaya a lo más profundo de cada ser, de cada vida, de cada hombre, de cada mujer. Porque sabemos que tu palabra es, Señor, que hace los cambios. Que tu palabra es la que trae felicidad a los corazones. Gracias, Padre, porque en estos momentos podemos dirigirnos a ti, pidiéndote misericordia para aquellos que están en estos momentos pasando por momentos muy difíciles, Señor. Padre, cuando oímos tantas historias tan tristes, cuando oímos tanto, Señor, quejido, cuando vemos, Señor, vidas que lloran, pero también sabemos que tú has enviado tu Espíritu Santo para consolar a aquellos que sufren. Sabemos que tu presencia está para, Señor, levantar al caído, para traer aliento al que está desalentado y desanimado. Si en estos momentos hubiera alguna vida que está desanimada, que está caída, Señor, si hubiera algún pastor que está caído, si hubiera algún misionero que está caído, si hubiera algún evangelista que está caído, si hubiera algún hermano en la fe que está caído, yo te suplico que tu palabra le alcance, Señor, y los levante. Porque sabemos, Itabaya, aquí Abandolaya, que en tu palabra hay poder, Señor, para levantar, Señor, para restaurar, oh Padre. Glorifícate, Señor, en cada vida que en estos momentos, Señor, está escuchando tu palabra, oh Dios. Trae sanidad a las almas, Padre. Trae salvación a las almas, Señor. Trae sanidad espiritual, Padre, sobre todas las cosas. Pero también te pedimos, Señor, por sanidad del cuerpo. Glorifícate de una manera poderosa. Crea fe en los incrédulos, Señor, para que ellos entiendan y comprendan que tú eres Dios y que para ti no hay nada que sea imposible. Señor, que podamos oír tu voz cuando nos hablas,
que podamos obedecer tu voz, Señor, cuando nos hablas. Que podamos entender el lenguaje tuyo, Señor. Que podamos entender tu palabra, oh Dios, y aplicarla a nuestras vidas. Porque es tu palabra, Señor, que regenera, que cambia y transforma. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Y la palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 8, versículos 11 a 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Y le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Cuando nosotros vamos al versículo 11 del capítulo 81 de los Salmos, y hay una expresión tan profunda, es una expresión que sale de lo más profundo, amén, que sale de lo más profundo del sentimiento de Dios. Cuando dice, pero si mi pueblo me hubiera oído, pero mi pueblo no oyó mi voz. Y luego cuando dice Israel no me quiso a mí, como que eso llega hasta lo más profundo del alma. Es como Dios diciendo, Israel no me quiso a mí. Le he dado tanto, pero se han apartado de mí. Se han ido de mi lado. Me han desobedecido. Es la acusación de Dios, amén. Y que vemos que el comportamiento del pueblo de Israel le trajo mucho sufrimiento. En la calamidad, dice las Escrituras, que Israel clamó a Dios. Y cuando clamó, Dios lo libró. Dice su palabra, yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Te saqué de Egipto. Solamente tienes que abrir tu boca, creer en mis prodigios, y tú verás cosas grandes. Y tu boca llenaré para que confieses que yo soy tu Dios. Pero luego dice, no oyó mi voz. Tenemos libre voluntad, don que no ha sido dado ni a la naturaleza, ni a las estrellas, ni a los animales, sino al hombre. Tenemos el poder de desoír, o amar, o aborrecer, o rechazar a Dios. Desoír la voz de Dios es la perversión de la libertad. Dios nos dio la libertad, pero cuando nosotros desobedecemos su voz, esa libertad la hemos convertido en libertinaje. Y ya nos apartamos de lo que Dios quiere que nosotros oigamos y lo retengamos y lo pongamos por obra. Desoír la voz de Dios es perder la vida eterna, la salvación del alma, los goces e ir al infierno. Rechazar a Dios es peligroso. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 12, versículo 48, la palabra dice,
el que me rechaza, como dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiere decir que cuando nosotros rechazamos lo que Dios nos dice, ese rechazo nos lleva a nosotros a la perdición del alma. Recibimos la palabra, somos salvos. La rechazamos, somos condenados. La misma palabra le va a juzgar en el día postrero. Cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, fue a la sinagoga conforme a su costumbre y entonces se levantó a leer Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluya. Y que vemos de qué manera el Señor se enfrentó a aquella gente y que cuando le habló, ellos se sorprendieron porque no miraban a Jesús como el Hijo de Dios. Lo veían como el hijo de María y José el carpintero, pero no lo miraban como el Hijo de Dios. Más sin embargo, con la autoridad que él tenía en su naturaleza divina, se levantó y habló, no tuvo miedo y se enfrentó a aquellos que le estaban hablando. Y dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Y cuando él se levanta y dice esto, vemos que allí inmediatamente empezaron a señalarlo. Los judíos comenzaron a criticarle, lo rechazaron. ¿Quién es este que está hablando de esa forma? Y vemos que cuando el Señor habló, cada uno tuvo diferentes opiniones, pero muchos no quisieron oírle. No quisieron oírle. ¿Cuál es la situación del día de hoy? La gente no quiere oír. Se les habla, pero no quieren oír. Se les predica, oyen, pero no reciben. Oyen, pero automáticamente o aparentemente, mejor dicho, creemos que han recibido la palabra, pero su conducta es totalmente diferente. Hay gente que a veces cuando uno le habla se molesta. Aún siendo cristiano se le corrige y se molesta. No quieren oír la voz de Dios. Y la voz de Dios, amén, para corregir es para sanar. Por eso tenemos que oír atentamente. Y aquella gente se llenaron de ira. Les dio coraje y empezaron a apedrearlo y lo echaron de la ciudad. Y Jesús le dijo, muchas obras he hecho, ¿por cuál de ellas me apedrean? ¿Por cuál de ellas me apedrean? Porque sanos enfermos, porque doy libertad a los que están presos, porque los demonios son reprendidos, porque los paralíticos se levantan, los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Por cuál de ellos se me está juzgando? Y ahora en este tiempo, ¿por qué tanta gente se levanta contra el evangelio? Si el Señor solamente lo que vino fue a salvar, a hacer bien, a sanar, a libertar. Es la misma situación. El mundo de hoy está indiferente y rechaza a Cristo. Si vemos una multitud de 1 millón de personas, ¿cuántas personas de esas están buscando a Dios? Y vemos que una pequeña cantidad son los que oyen verdaderamente. Y cuando digo verdaderamente, no estoy hablando de los medios cristianos, sino estoy hablando de aquellos que verdaderamente están sirviendo al Señor en verdad y en espíritu. El porcentaje es muy pequeño porque no oyen
ni quieren entender lo que Dios quiere decirle. El mundo está indiferente y rechaza a Cristo. Y muchos no pueden confesarlo con su boca. Amén. Y los que a veces lo confiesan con su boca, lo rechazan con sus hechos. La Biblia dice, no me quiso a mí. Y entonces, ¿cuál es el secreto de las miserias humanas? ¿Cuál es el secreto del sufrimiento? ¿Por qué es ocasionado el sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Porque no quieren oír la voz de Dios. Y ese fue el secreto de todas las miserias del pueblo de Israel, que no quiso oír a Dios. Y Dios quiso prosperar a Israel, pero no le quiso oír. Deuteronomios, vamos a buscar Deuteronomios, capítulo 11, versículo 27, donde dice la bendición: si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescrito. En otras palabras, que Dios bendice al que lleva a cabo sus mandamientos, los que cumplen sus mandamientos. Porque cuando nosotros salimos fuera de los mandamientos, estamos provocando la ira de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 17, dice la palabra, vuelve otra vez y repite a través de otro de sus profetas: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero es Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué misericordioso es Dios. Dios nos habla en tantas maneras. Dios nos habla de tantas formas. Ahora mismo esta iglesia, que los hermanos se quemaron adentro, haciéndonos saber que esta es la situación que estamos viviendo en el día de hoy. A veces no queremos entender, no queremos oír lo que Dios nos quiere decir. En la situación que estamos viviendo, seguro que sí, que el evangelio se está expandiendo y las almas se están salvando. Pero millares y millares de almas en estos momentos se están yendo al infierno, porque no oyeron la voz de Dios. Toda calamidad es el producto de la desobediencia. El hambre, la desnudez, la depresión, todo es producto de la desobediencia del hombre. Dios habla a través de su palabra, pero no se quiere leer. Y yo no sé cuántos leen la palabra. Dios nos habla a través de la palabra, pero no se quiere leer. Si preguntáramos cuántas horas tú lees la palabra, no sé cuál sería su respuesta, pero yo sé que muy pocos la leen diariamente. Y si la leen, solamente dan muy poco tiempo a la lectura. No quieren leer la palabra, siendo que en la palabra está diseñado, amén, los patrones que tenemos que seguir para mantenernos en obediencia delante de Dios y que nuestros pies no se salgan del camino. No leen la palabra, no oyen a sus ministros, no quieren escuchar. Entra la palabra por aquí, sale por acá. No importa las circunstancias.
A veces pasan ciertas cosas y decimos que es mera coincidencia. Pero vemos, amén, que Dios en su providencia y en su bondad, gloria a Dios, siempre busca al hombre para bendecirlo. Demos un aplauso a Dios. En medio de su obediencia, Dios sigue hablando al hombre. Y es triste la condición del hombre, que se deja llevar por su libre albedrío para seguir su propio camino. Si le preguntamos a aquel que fue infectado por una enfermedad infecciosa causada por su libre albedrío y que ahora está totalmente destruido, y le preguntamos si es feliz, ¿qué nos diría? Hello. Si le preguntamos a aquel que destruyó su hogar porque dio un mal paso, ¿qué nos contestaría? Si le preguntáramos al alcohólico, amén, y que destruyó su vida y destruyó los que estaban al lado, ¿qué nos diría? Si le preguntáramos al adicto a droga, ¿qué nos diría? Si le preguntáramos al joven que cayó y rodó, ¿qué nos diría? Porque el pecado trae sufrimiento. Cuando queremos tomar nuestro propio camino, entonces la conciencia no reclama ni aprueba, sino que se va acostumbrando hasta que se va destruyendo la persona, ni cuenta se da de lo que está haciendo con su vida hasta que no llega el final. No oyen cuando el Espíritu le habla porque están ensombrecidos. No hay más intervenciones divinas, ni misericordia, ni invitación. En otras palabras, ya Dios, amén, ha tratado y le sigue hablando y hablando. Pero Dios, amén, cuando una persona no le obedece, cuando no le hace caso, Dios le va a seguir hablando, pero la persona está tan atrofiada mentalmente que no puede oír la voz de Dios, sino recibir la bendición y la ayuda de Dios. Pero Dios sigue llamando, aleluya, y nos llama a que le oigamos. Y a veces, oyendo, no hacemos. Oyendo, seguimos cometiendo errores. Pero el Señor nos ofrece vida abundante, porque vemos que Él ha hecho un pacto de lealtad divina. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que el vivir es en Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Pablo aplica esto en el vivir en Cristo. Si tú vives en Cristo, tienes vida abundante. Pero si te sales del camino, automáticamente te estás destruyendo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando claramente. Pablo está hablando acerca del viejo hombre, que el viejo hombre es pecador, que el viejo hombre es egoísta, que es autosuficiente, que está legalmente muerto, pero que el hombre nuevo tiene oído para oír la voz de Dios y disfruta de una vida nueva interior en Cristo, de un manantial que brota para vida eterna y limpia, amén, la maldad que hay en el corazón. Que cuando Cristo entra, barre todo lo que hay dentro y lo echa afuera. Damos aplauso al Señor. Pero para que el Señor entre, tenemos que oír su voz. Dios llama para restaurar.
Dios llama para el arrepentimiento. Dios se dirige a cualquiera que dude, a que está en aprieto, para que entre en acción. En otras palabras, se da un mal paso, hay que entrar inmediatamente en acción. Y hay que recurrir a la misericordia de Dios, que es grande, porque la misericordia es grande. Inmediatamente hay que entrar en acción. Nosotros hacemos planes, pero los propósitos de Dios trascienden a los planes humanos, porque Dios sabe cuál es nuestro futuro y qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene, porque nosotros no somos capaces de descifrar los caminos de Dios. Pero nada puede detener los planes de Dios. Por eso tenemos que detenernos y oír lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y seguimos actuando y actuando. Y no nos detenemos. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y hacemos conforme a como pensamos que es lo mejor. Pero ¿cuántas veces nos equivocamos? Porque no oímos la palabra de Dios. Dios siempre cumplirá con toda seguridad lo que ha dicho para el futuro, así como cumplió en el pasado. Cuando escuchamos, somos liberados. Aleluya. Lo que Él ha dicho para el futuro. Gloria a Dios. Santo el Señor. Cuando escuchamos, somos liberados y recibimos gozo del Señor. Porque hemos escuchado. Hemos absorbido la palabra de Dios, la hemos digerido internamente. Aleluya, esa palabra ha limpiado, ha renovado, y con esa renovación entonces sentimos el gozo del Señor. Amén, porque con Cristo juntamente estoy crucificada o estoy crucificado. Gloria a Dios. Pero si Cristo está en mí, Él vive en mí, Él es el Rey del gozo, y entonces esa liberación que he recibido me trae gozo. Gloria a Dios. Dios llama a todos con los mismos privilegios, a todos los que caminan por encrucijada de esta vida. Y me trae la atención cuando digo la encrucijada de esta vida. No es fácil. Amén. Hay cosas que suceden que no esperamos. Precisamente me voy a la reunión de obreros y digo, voy a descargar un poco la mente. Voy a oír el tema que tienen para los pastores en el día de hoy. Es todo muy lindo, muy precioso, qué bueno estuvo. Pero cuando voy por las escaleras, una hermana que me conoce muchos años me para, líder de la Asamblea de Dios de las Damas. Me para. ¿Qué pasa? Le dije que hace días que no te veo. Me dice, oh, es que estuve muy ocupada. Estuve viajando todo el tiempo para Connecticut, porque mi hija tiene 26 años y quedó viuda a los 26 años. Apenas hace poquito que estaba casada, creo que unos cuantos años. Amén. Y el esposo comenzó a ponerse amarillo, a ponerse flaquito, a salirle manchas por todo el cuerpo. Y le detectaron que tenía cáncer en la sangre. Recién casado. Qué historia, ¿no? Hicieron trasplante de médula 2 veces y no ha resultado. Y en menos de un año se murió a los 33 años. ¡Wow! Qué historia triste, ¿no? Historia triste. Pero para todo esto tenemos que estar preparados con el Señor. Dios siempre tiene propósitos. Y Dios sabe por qué lo hace, pero por la encrucijada de esta vida, amén, tenemos que aprender a oír la voz de Dios para cuando vengan los momentos difíciles, saber cómo enfrentar a cada situación. Denle un aplauso al Señor, porque si usted no oye la voz de Dios, se va a sentir solo. ¿Cuántos están pasando por tantas situaciones difíciles? Mas sin embargo, no se atreven a acercarse a Dios creyendo de que Dios lo va a excluir.
Pero déjame decirte que Dios no excluye a nadie. Dios siempre va a estar donde hay necesidad y donde se le pide misericordia, donde se le pide ayuda. Dios siempre va a estar donde hay fe para obrar. Aleluya, santo el Señor. La gente a veces se excluyen a sí mismos y dicen: Dios no puede hacer nada. ¿Quién dijo que Dios no puede hacer nada? ¿Para qué ya si Dios no puede hacer nada, si todo está perdido? Muchos dicen de esa manera y quizás están completamente desilusionados, han perdido la fe y se han olvidado que Cristo es la fuente de la vida eterna. Aleluya. Santo, gloria a Dios, que es la fuente abierta allá en el Calvario, donde nos trajo esperanza. Allí fue herida la roca de la eternidad. Cristo fue herido, golpe tras golpe, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Golpe tras golpe. Palabras que golpeaban. Amén. La falta de respeto escupiendo esa cara santa, el rostro. Las malas palabras, la lanza, los clavos, golpeado cruelmente. Santo, la fuente de la eternidad fue golpeado, fue abierto allí en la cruz del Calvario. Pero el mundo no entendía que esa fuente que salía de su corazón, esa sangre que salía de su corazón, aleluya, a través de esa sangre se vertía el amor de Dios hacia toda la humanidad, haciendo de decir: tú no puedes ser, o si yo puedo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo puedo porque vencí a la muerte, dice el Señor. Yo puedo porque puedo controlar la naturaleza, hago que la tierra se mueva como se movió cuando, amén, Él dijo la última palabra. Él puede hacerlo todo. Gloria a Dios. Él reaviva los ánimos para superar todas las pruebas. Se nos llama y se nos exhorta a escuchar la voz de Dios con diligencia, con entendimiento, pararnos ya. Y no decir: Señor, háblame rápido porque ya me voy. Que el mensaje sea corto porque ya me voy. Queremos acortar el tiempo de Dios cuando Dios quiere hablarnos. Pero Dios quiere nutrirnos abundantemente para que podamos vivir eternamente. Y solamente lo podemos obtener oyendo su voz y obedeciendo su voz. La palabra de Dios obra en la conciencia. Gloria a Dios. En la conciencia. A través de la conciencia nos habla y nos dice: has hecho mal o has hecho bien. Nos habla a través de la conciencia. Y cuando hemos obrado bien, entonces entendemos las promesas de Dios que traen paz. Aleluya. Las promesas de Dios que traen paz. El consuelo del Espíritu Santo son una continua fiesta para los que escuchan la palabra de Dios con atención. Porque danzamos, amén, y alabamos al Señor y decimos gloria a Dios cuando oímos la palabra con atención. Esa palabra que nos nutre, que nos alimenta. La felicidad duradera consiste en escuchar su voz. La oferta es gratuita. Da perdón, paz y felicidad. El arrepentimiento verdadero ataca la raíz del pecado y limpia la maldad del corazón. Desaloja las imágenes corruptas que hay dentro de uno. Dios dejó oír su voz en el jardín del Edén. Amén. Adán y Eva se escondieron. Y Dios dijo: Adán y Eva, ¿dónde están? Dios sabía dónde ellos estaban.
porque es omnisciente, omnipresente. Pero quería que ellos le respondieran: ¿por qué te escondes de mí? ¿Qué has hecho? Dios quería oír la voz de ellos. Y lo mismo que pregunta: ¿qué has hecho? ¿Por qué no hablas conmigo y me dices lo que te pasa? Dios lo sabe, pero quiere que tú se lo digas. Dios quiere oír la expresión de tu palabra, porque cuando hablamos, amén, sacamos lo que hay dentro, hay sanidad. Cuando lo sacamos delante del Señor y nos arrepentimos. Dios le dijo a su pueblo, Éxodo capítulo 15, versículo 28. La palabra nos habla claramente. Éxodo nos habla claramente, aleluya, de una manera grandiosa, maravillosa, cuando nosotros podemos entender lo que Dios nos quiere decir en todo tiempo. Pero vamos entonces a Éxodo 15, 16. Nos habla: caiga sobre ellos temblor y espanto. Dios hablándole al pueblo de Israel. Y dice: a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Haz que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Porque estaban sordos y tenían que aprender a oír la voz de Dios. Los israelitas le hacían caso, no seguían a Dios, no querían hacerle caso. Amén. Y que cuando no le hacían caso, ellos oraban y se arrepentían y Dios los perdonaba. Amén. Y que vemos que dentro de ese perdón, Dios le daba promesas maravillosas. Y ellos podían enfrentar el poder de sanidad de Dios. Cuando nosotros, amén, oramos al Señor, podemos experimentar que Él nos contesta a través de la oración de una manera maravillosa. Porque a veces estamos como que desapercibidos de todo lo que Dios puede hacer. Pero Dios siempre obra en medio de su pueblo. El deseo fundamental de Dios es sanar a su pueblo, no causarle ninguna enfermedad y dolencia. Las promesas de Dios, amén, es sanar bajo el nuevo pacto. Y que a veces estamos enfermos y buscamos tantas maneras y tantas excusas y tantas cosas, pero más sin embargo Dios nos da una promesa en Éxodo 19, 16. Y nos dice la palabra: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios quería, amén, que el pueblo le oyera. Dios quería sanar al pueblo. Dios no quería que el pueblo se perdiera. Y Dios quería hacerse oír. ¿Cómo? Amén. Vemos cómo, de qué manera, a través del trueno. Y el trueno es una manifestación sensible de la gloria de Dios. El estruendo y los relámpagos en el cielo hicieron que los israelitas se atemorizaran y se pusieron al otro lado del monte. No podían resistir la presencia de Dios, amén, que estaba allí en el monte. Y Moisés le dijo que dejaran de estar asustados, como ese miedo propio de los cobardes, y que Dios estaba usando esa demostración de poder a fin de inspirar a ellos temor y reverencia para que le ayudara a abstenerse del pecado. Y eso Dios está haciéndolo ahora. Dios está llamando a que el hombre deje el pecado. Y está moviendo la tierra por diferentes lugares, pero el hombre persiste en pecar y en pecar. Pero Dios quiere hacerles saber que es tiempo que se abstengan del pecado y comiencen con una nueva vida. Aleluya. ¿A dónde vamos a ir con estas generaciones? Como decía en la escuela dominical, ¿qué será de cada individuo? ¿Qué será de nuestros, aquellos que están, amén, en las otras generaciones? ¿Qué legado le estamos dejando? ¿Cómo serán las iglesias futuras? Tenemos que aprender a oír la voz para saber guiar a aquellos que nos siguen. Gloria al Señor.
Y Dios le habló al sonido de la trompeta, amén. Y se oía la voz de Dios, amén. Y era tan fuerte que ellos tuvieron temor y no podían oír la voz de Dios. Tuvieron temor, tuvieron miedo. No podían resistir lo que Dios le ordenaba. No podía resistir. Hebreos capítulo 12, versículo 19 dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los cloyeros rogaron que no se hablase más. Y hay gente que ha pecado tanto y no quieren que uno le hable. Se calla ya, no me digas más. Mas sin embargo, el propósito es que haya arrepentimiento. El propósito es que haya liberación de sus pecados. El propósito es que haya salvación. Hebreos capítulo 12 nos dice claramente del 20 al 24, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que estaban inscritos en los cielos, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que Abel. Esa es la sangre que todavía nos está hablando a cada uno de nosotros. Santo, que tenemos, amén, que temblar reverentemente, amén, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, escuchar atentamente, aleluya, prestar atención, porque en el prestar la atención, amén, lo que Dios dice, hay salvación. Mientras Dios le daba los 10 mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Me imagino yo, amén, aquel monte temblando, cayendo el fuego, la voz que hablaba, amén, que retumbaba por todos aquellos lugares. Cuando Dios habla, Dios habla. Y se deja entender perfectamente. El hombre no tiene por qué confundir lo que Dios habla. Por eso ha permitido de que la Biblia sea traducida en tantos y tantos idiomas, en tantos y miles de dialectos, porque Dios quiere llenar la tierra de su conocimiento y quiere hablarle al hombre del día de hoy, amén, que venga el arrepentimiento y escuche su voz. Santo. Le habló al pueblo de Israel por los 10 mandamientos a través de aquella manifestación de su gloria. El fuego y el trueno estaba destinado a consumirlos, pero el fuego y el trueno estaba destinado, amén, a ponerlos también a prueba, impedirles a pecar y para tratar directamente con ellos. En otras palabras, cuidado lo que vas a hacer, porque yo soy un Dios, amén, de amor, amén. Amo, pero también soy fuego que consumidor. Aleluya. Que hay que tener cuidado los pasos que damos. ¿Y qué hacemos? Porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. Dios opera en diferentes formas y se deja sentir sus poderosas operaciones a través del trueno. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 6. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, reyes de los heteos
y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Allí no estaban ni los heteos, amén. Ahí no había ningún otro ejército. Allí quien estaba era Jehová de los ejércitos, amén, como capitán de su pueblo. Y cuando se enfrentaron con los sirios, eran demasiados y podían destruir completamente al pueblo de Dios. Pero Dios sobró, amén. Dios sobró, gloria al Señor. Y aquel ruido de caballos no era Dios, Dios, amén, haciéndose y moviéndose en el pueblo de los sirios, amén, aleluya, haciendo saber, este es mi pueblo y tú lo respetas, santo, porque al pueblo de Dios hay que respetarlo. ¿Cuánto le damos pausa al Señor? Tú lo respetas, aleluya, santo, gloria a Dios. Dejaba sentir todo su poder y vemos que el enemigo del pueblo de Israel tuvo que huir. Así el diablo tiene que huir. Amén. Cuando una vida está llena de la presencia de Dios, el diablo tiene que huir. Santo, cuando nosotros, amén, ministramos en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para nosotros poder ministrar de esa manera, tenemos que oír atentamente la voz de Dios. Tenemos que vivir conforme a como esa voz nos dice. Jehová hizo, amén, grandes maravillas. No fue por fuerza ni poder, sino por el Espíritu de Jehová. Amén. Jehová de las huestes celestiales, que infundió pánico, y ni una sola espada desvainada tuvo que alzarse contra ellos. Amén. Santo. En el aposento alto hubo un estruendo. Era el Espíritu de Dios manifestándose poderosamente para dar poder y convencer al mundo de pecado, cuando se dieron los 10 mandamientos con fuego y trueno. Los 10 mandamientos se dieron con fuego y trueno. En el aposento alto hubo fuego y trueno. Dios hablando. Dios hablando. Cuando vamos a los 10 mandamientos, Dios nos habla a nosotros de la misma manera. Y nos dice Éxodo capítulo 20, si quieren seguirlo conmigo, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Soy el que te estoy hablando. Lo que te dice: yo soy tu Dios, que te saqué del mundo y te traje a mis caminos. Denle un aplauso al Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de la casa de servidumbre, cuando estaba en servidumbre, cuando eras esclavo del pecado y de Satanás. Y dice el segundo mandamiento. Amén. El tercer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otras palabras: yo soy el Dios único que se debe adorar. No acepto nada que esté frente de mí, porque yo fui que hice el cielo, la tierra, el universo, y no necesité ayuda de nadie. Gloria a Dios. No te harás imagen ni ninguna cosa semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Es una herejía. Amén. Adorar un pedazo de madera es una herejía. Adorar un pedazo de cerámica. A nadie Dios lo ha visto, y ningún hombre puede trazar quién es Dios. Si el mismo universo no puede contenerlo, ¿cómo el hombre se atreve a hacer algo y decir: ese es mi Dios? Que el Señor reprenda al diablo. Mi Dios es único. Aleluya. Porque a él nadie lo hizo, sino que se hizo a sí mismo. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de ángeles y principados, ni cosa parecida, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No, ni te inclinarás a ellas,
ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir que si yo soy idólatra, enseño a mis hijos que son idólatras. Oiga, santo, dice que visita a todas esas generaciones. Amén. Gloria a Dios. Y el castigo de él viene sobre todas esas generaciones. Porque Dios no acepta, amén, ninguna clase de idolatría. Dios es Dios. Dios, diga, Dios es Dios. Amén. Y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, para que no dará por instante Jehová el que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios es santo. Cuando nosotros nombramos el nombre de Dios es para adorarlo. Den un aplauso al Señor. Es para adorarlo. Cuando lo nombramos tiene que ser con bocas santas. Cuidado. Para decir una verdad no tenemos que poner a Dios por testigo. Dios no es testigo tuyo ni cosa parecida. Yo conozco a alguien que es mi abogado, pero mi testigo no. Cristo Jesús es mi abogado. Amén. Pero Dios no es testigo de nadie, de una mentira que uno diga. ¿Verdad que no? Porque Dios odia la mentira. Cuando nosotros somos honestos, cuando somos, amén, intachables, se nos cree cuando hablamos. Por eso tenemos que tener un perfil de santidad, para que la gente crea en lo que testificamos. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate de ese día, te estoy dando tantos días. Te estoy dando 6 días para que trabajes. 6 días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No, hay que sacar tiempo para Dios. Cuando no sacamos tiempo para Dios, entonces vamos declinando espiritualmente. Cuando nosotros nos sacamos tiempo para estar en la casa de Dios, el diablo toma ventaja. Que el Señor lo reprenda. Porque en 6 días Dios hizo los cielos, Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellas. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si Dios trabajó solamente 6 días y reposó el 7º día, ¿qué es el hombre para trabajar los 7 días? Den un aplauso al Señor. El día de reposo es para Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honralos. En el día de hoy es triste decir, qué lástima que no están todos los jóvenes aquí en el día de hoy. Es triste decir que los jóvenes son los que mandan en las casas. Que los jóvenes, cuando llegan a cierta edad, ya piensan que pueden hacer lo que les da la gana. Que cuando ya tienen cierta edad, ya pueden ellos satisfacer todos sus deseos carnales. Se olvidan de oír la voz de Dios. Porque el joven que oye la voz de su padre, cuando el padre lo aconseja para su bien, está adquiriendo vida. Por no oír la voz de Dios y no oír la voz de sus padres, muchos jóvenes en el día de hoy se le ha cortado la vida con enfermedades incurables. Que el Señor reprenda al diablo.
honra a tu padre, respétalo. Porque ese ser que se nos dio la vida hay que respetarlo. Esa madre que dio la vida hay que respetarla. Es mandamiento de Dios. Gloria a Dios. No se puede tratar a los padres como se trata al compañero de trabajo o de clases. No. Los padres son seres especiales que Dios los ha puesto para que cuiden de ti. Estamos hablando de los padres que son verdaderamente padres. No matarás. No podemos tocar la vida de otra persona, porque esa vida pertenece a Dios, no importa quién sea. No cometerás adulterio. Respeta, amén, aquella persona que tienes por compañero. No hurtarás, no tomarás lo que es tuyo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos hablar de ellos. Al contrario, cuando alguien cae, cuando alguien tiene problemas, cuando alguien está haciendo cosas que no debe, no somos quien para juzgarlo. Dios no nos mandó a juzgar, Dios nos mandó a levantar y a restaurar. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. Aleluya. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, respétala, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo, no es tuyo. Eso es lo que dice la palabra. Ahí están los 10 mandamientos, nuestro régimen de vida por los que tenemos que vivir, nuestro régimen de vida. Amén. Y Dios nos habla a través de esos mandamientos. Y si lo escuchamos atentamente, amén, ¿qué pasa? Si lo escuchamos atentamente y los ponemos por obra, entonces estamos ganándonos la eternidad. Y no solamente la eternidad, sino tendremos paz en la tierra. El desenfreno del hombre, la incertidumbre del hombre, los sufrimientos del hombre se deben a sus hechos, a su conducta, a su comportamiento, vaya la redundancia, a su conducta. Creamos los problemas y los problemas traen sufrimientos, porque no oímos. Quiero repetir todo el tiempo esto, no oímos lo que Dios nos dice en su palabra. Eso se nos llama oír. Amén. Atentamente. Lo que Dios nos quiere decir. Lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Dios quiere vidas santas. Vidas que adoran en su nombre, que levanten manos limpias. Amén. Que cuando la usemos, no importa para qué lo usemos. Amén. Recuerde que Dios quiere que tú levantes esas manos limpias y santas para adorarlo. Cuidado con tus manos. Cuidado con tu boca. Cuidado con tus ojos. Amén. Somos del Señor. Somos del Señor. Y el Señor demanda de nosotros que vivamos en santidad. Puesto de pies. Gloria a Dios. Poderoso. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tiene que compurgirnos. ¿Por qué? Cuando no lo hacemos así, es que la palabra no es hecho, no ha hecho nada en nosotros. Pero cuando la palabra penetra y dejamos que haga la obra, entonces hay cambios en nuestras vidas.
y muchas cosas hay que cambiar. Se operan cambios. Esos cambios siempre va a ser para mejorar. Padre, te adoramos. Ayúdanos a oír atentamente tu voz. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres decir. Padre mío, te suplicamos a esta hora que donde quiera que haya sido oído este mensaje, haya hecho la obra. Padre, que hayan vidas que se han salvado a través de tu palabra. Glorifícate. Glorifícate, Señor, en los hogares, donde quiera, Señor, que haya arrepentimiento. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que acaparamos tu palabra, Jehová. Que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón y que dé fruto a 100%. Padre, glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh papá, a cumplir tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.